Universidad Pablo Guardado Chávez. Especialidad en Enfermería Médico-Quirúrgica. Docente, enfermero especialista en Enfermería Quirúrgica Alejandro García Lara. Presenta licenciada en Enfermería Vivian Estefanía Palacio Sánchez. Tema: artroplastía de cadera. Introducción. La artroplastía total de cadera es uno de los procedimientos ortopédicos más exitosos que se realizan hoy en día y es una intervención para disminuir el dolor, mejorar la función y sobre todo la calidad de vida de los pacientes con patología degenerativa o inflamatoria de cadera. La artrosis es la patología que más frecuentemente afecta a la cadera. Otras indicaciones o patologías que pueden afectar son artritis reumatoide, displasias, enfermedad de Perters, traumatismos, neoplasias y osteonecrosis. La articulación de la cadera es una enartrosis formada por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso. Sus componentes anatómicos son: 1. La cápsula articular, cápsula muy densa y fuerte que se extiende desde el borde del acetábulo hasta el cuello del fémur. La cabeza articular consta de fibras circulares y longitudinales. Los ligamentos accesorios, conocidos como ligamento iliofemoral, ligamento pubofemoral y ligamento isquiofemoral, refuerzan las fibras longitudinales de la cápsula articular. El ligamento iliofemoral es la porción engrosada de la cápsula articular que se extiende desde la espina ilíaca anteroinferior del hueso coxal hasta la línea intertrocantérica del fémur. Se considera que este ligamento es el más resistente del cuerpo y evita la hiperextensión del fémur en la articulación de la cadera durante la estancia de pie. Ligamento pubofemoral, la porción engrosada de la cápsula articular que se extiende desde la zona púbica del borde del acetábulo hasta el cuello del fémur. Este ligamento impide la hiperabducción del fémur en la articulación de la cadera y fortalece la cápsula articular. Ligamento isquiofemoral es la porción engrosada de la cápsula articular que se extiende desde la pared isquiática del acetábulo hasta el cuello del fémur. Este ligamento se relaja durante la abducción, se tensa durante la abducción y fortalece la cápsula articular. El ligamento de la cabeza del fémur es una banda triangular plana, en mayor medida un pliegue sinovial que se extiende desde la fosa del acetábulo hasta la fosita de la cabeza del fémur. El ligamento suele contener una pequeña arteria que irriga la cabeza del fémur. El rodete acetabular es un reborde fibrocartilaginoso unido al borde del acetábulo que aumenta la profundidad de este. Como consecuencia, la luxación del fémur es infrecuente. El ligamento transverso del acetábulo. Este es un ligamento fuerte que cruza sobre la escotadura acetabular, sostiene parte del rodete acetabular y se conecta con los ligamentos de la cabeza del fémur y la cápsula articular.
Bien, ahora vamos a ver sobre la artroplastía parcial de cadera. Dice que consiste en una cirugía ortopédica que busca reemplazar de forma total o parcial la articulación de la cadera con un implante artificial llamado prótesis. Tiene contraindicaciones que son el accidente vascular cerebral, el riesgo quirúrgico elevado y la infección activa. Está indicada en artrosis, artritis reumatoide, necrosis avascular, secuelas de displasia acetabular y luxación congénita de cadera, secuelas de enfermedades de Peters, secuelas de artritis postraumática. Vamos a ver los cuidados específicos de enfermería, para lo cual dice que primero que nada debemos verificar que el material esté completo, que se vaya a utilizar, verificar que el expediente del paciente esté vigente y completo con estudios de laboratorio, riesgo cardíaco y anestésico y valoración pulmonar. Contar con 2 unidades de sangre en el banco y medicación antitrombótica 12 horas antes de la cirugía. Efectuar profilaxis antibiótica. Colaborar en la preparación física del paciente. Fijarlo con cojines y poner campo doblado en sentido longitudinal en las regiones inguinal, perineal, glútea y glútea con tela adhesiva para aislar así el área genital. Colocarle un cojín entre las piernas para evitar rotación interna en el posoperatorio. El material y equipo. Instrumental básico de cirugía general, básico de ortopedia. Vamos a ocupar separadores de Meyer-Dean 2, separadores de Kelly 2, equipo neumático, legra acetabular 4, pinzas Kocher, rimas acetabulares, gubias Sile Ruskin, rimas intramedulares, el impactador, compresión 4.5, osteotomo de calcar, separadores Hotman, gancho de fémur, clavos doblados, martillo pesado y cucharilla grande. Para el material de consumo, el mezclador de cemento, el equipo de lavado, el restrictor de cemento, plástico estéril adherible, el centralizador, solución fisiológica, sistema de drenaje de 1/8, compresas para esponjar, gasas con cinta radiópaca y sin esta, lápiz de electrocauterio, vendas elásticas de 15 centímetros, irrigador de herida, lencería quirúrgica, ropa desechable para cadera, ropa de cirugía general, fundas mayo, escafandras desechables, equipo y aparatos médicos, lámparas de quirófano, unidad electroquirúrgica, negatoscopio, aspiradores de succión continua. Material de sutura, poliglactina 910, aguja de medio círculo número 1, poliglactina 910, aguja de medio círculo número 20, nylon, aguja cortada 30, grapas de piel, seda traumática número 10. Ahora vamos a ver una descripción de la técnica quirúrgica. Para esto, el paciente en decúbito supino, colocación de la extremidad en máxima abducción, mayor a 50 grados y flexión de la cadera, al menos 90 grados bajo anestesia general.
El cirujano se coloca entre las piernas del paciente. El primer asistente mantiene la extremidad en flexión y abducción durante toda la intervención. El segundo asistente se coloca en el lado contrario, entallado del campo quirúrgico. Con la extremidad en posición descrita, el músculo aductor largo se identifica y puede palparse. La incisión se realiza a 5 centímetros distal a la ingle. Su longitud depende de la masa de partes blandas y generalmente es de 10 centímetros. Se incurva ligeramente hacia la cara lateral. El tendón del aductor largo se sitúa en medio de la incisión. Los bordes de la herida se retraen con separadores romos o mediante un automático. Disección del aductor largo, se marca con una sutura el borde proximal del tendón y este se divide mediante una cetaplastía. Se separa el músculo distalmente. A nivel proximal se encuentra el músculo pectíneo y el recto interno, aductor corto y mayor distalmente. Si la musculatura está muy desarrollada, se incide con bisturí eléctrico. Una vez reflejado el tendón del aductor largo, se visualiza la cápsula y la cabeza y cuello pueden palparse. Para mayor orientación puede palparse la cápsula a la vez para movernos la pierna. La arteria circunfleja medial es visible encima del cuello femoral. En función al tipo de prótesis usada, la cabeza se prepara de la siguiente manera. Vamos a ver que se coloca una pinza hemostática por debajo de la arteria, se realiza una ligadura doble y se secciona. Se disecan los cabos anteriormente y posteriormente. La cápsula articular se divide en T y se realiza una capsulectomía parcial. Se coloca un separador Hotman debajo del cuello femoral, luxación anterior y distal de la cabeza femoral realizando una rotación externa y abducción. En función del tipo de prótesis usada, la cabeza se prepara de la siguiente manera. Si realizamos una prótesis de superficie, se preserva la cabeza extrayendo únicamente los osteofitos. Si se planea una prótesis de cuello femoral, realizamos la osteotomía del cuello femoral a nivel subcapital. Si se planea colocar un vástago diaficiario, realizamos una ostomía del cuello femoral acerca de la herida, cerca de la base. El acetábulo se expone con la ayuda de 3 separadores de Hotman, fresando progresivamente e inserción del componente del tamaño adecuado. Utilizando el introductor orientador acetabular, se coloca el componente acetabular
En la correcta orientación, abducción 35 grados, de 10 a 20 grados anteversión. Ajustamos el componente a presión press-fit tipo Capusier con su instrumentación específica. La preparación del canal con las raspas adecuadas. El componente femoral definitivo se introduce con martillo y con la ayuda de un introductor. Se coloca la cabeza definitiva en el cono Morse del vástago. Utilizamos el vástago anatómico sin cementar, pingüín de tipo ASCA con su instrumental específico. El tamaño exacto y la posición del implante se determina en la planificación prequirúrgica con plantillas. Después de la reducción definitiva realizamos un lavado con suero fisiológico. Colocación de la pierna en posición neutra, drenajes aspirativos, sutura de abductor largo, cierre de la herida por planos con puntos sueltos, apósitos estériles, radiología de control en dos planos. Consideraciones especiales cuando existe un defecto segmentario anterolateral acetabular como en los pacientes con displasia acetabular tipo 1 y 2, es necesario el aporte de injerto esponjoso y este deberá colocarse antes de la colocación. Se deberá colocar antes de la colocación del componente acetabular, después de la colocación de este es inaccesible. El injerto óseo se mantiene en posición mediante fibrina y se comprime después de la colocación de los componentes por la tensión de la cápsula lateral que no está seccionada. La cápsula lateral no debe nunca seccionarse. Ahora vamos a ver la descripción de la técnica quirúrgica. Actividades del cirujano. 1. Incide la articulación mediante el abordaje lateral acostumbrado o de Gibson modificado. Diseca por planos el tejido celular subcutáneo y la fascia muscular. Para ello, la enfermera instrumentista proporciona mangos de bisturí con hojas del número 20, 21 y 23. 2. Separa los planos con separadores Meyerdin y Richardson e inicia el canal medular. La enfermera instrumentista proporciona separadores Meyerdin y Kelly. 3. Efectúa osteotomía del cuello femoral con la plantilla. El corte deberá estar aproximadamente de 1 a 2 centímetros por encima del trocante menor. La enfermera instrumentista proporciona plantilla y sierra sagital. 4. Centra la guía de resección del cuello femoral a lo largo del eje neutro del fémur y marca una línea de resección de 45 grados. Lleva a cabo la osteotomía utilizando una sierra, teniendo cuidado de mantener la angulación correcta. Secciona el ligamento redondo y libera la cabeza del fémur. La instrumentista proporciona legra para extraer la cápsula del fémur. 5. Con pinzas fuertes de Kocher extrae la cabeza femoral y prepara el acetábulo. Las partes blandas deberán ser removidas del borde del mismo, realizando rimado del acetábulo. La enfermera instrumentista proporciona gasas montadas, fresas estabulares de menor a mayor, gubias y electrocauterio. 6. Mide el acetábulo, coloca el mediador de prueba del mismo diámetro que la última fresa. El ajuste del borde debe ser preciso. Introduce el componente acetabular, que debe ser de 1 a 2 centímetros más grandes. La enfermera instrumentista proporciona implante acetabular con injerto de prueba. 7. Puede utilizar tornillos corticales para fijar el acetábulo o instalarlo a presión mediante fijación porosa. La enfermera instrumentista proporciona endoprótesis de Moore e impactador. 8. El cirujano determina anteversión del vástago insertando la raspa. Comenzando con las más pequeñas, prepara el canal medular hasta que haga contacto con el hueso cortical. La instrumentista proporciona osteotomo de anteversión rimas intramedulares en número progresivo. 9. Prepara el calcar y efectúa reducción verificando estabilidad.
Retira la rima, introduce el injerto de polietileno definitivo y posteriormente introduce el vástago de prueba y toma control radiográfico. La instrumentista proporciona rimas de calcar, injerto definitivo y vástago de prueba. 10. Realiza lavado, escobillado y secado del canal femoral y coloca un restrictor de cemento. Enseguida el cemento quirúrgico con antibiótico o sin este. La enfermera instrumentista proporciona el equipo de lavado y el restrictor de cemento y la mezcladora y el vástago en definitivo con posicionador. 11. Impacta la cabeza de la prótesis femoral y reduce la cadera para llevar a cabo la evaluación de la mecánica y estabilidad de la articulación. La instrumentista proporciona cabeza femoral definitiva. 12. Realiza lavado de la herida con abundante solución, sutura por planos, raspa los músculos rotadores e instala un drenaje cerrado de 1/8. Sigue realizando lavado de la herida y hemostasia. 12. La enfermera instrumentista proporciona irrigador con solución salina, anclas de poliéster y drenaje cerrado de 1/8. 13. Sutura por planos con la técnica habitual y coloca parche quirúrgico, vendaje pélvico y de miembros inferiores. La enfermera instrumentista proporciona sutura de poliglactina 910 y nylon para la piel, vendas elásticas estériles. Manejo posoperatorio. Colocación de la extremidad en posición neutra. Prevención de tromboflebitis mediante heparina de bajo peso molecular, medias elásticas y ejercicios antitrombóticos durante 21 días. Se permite sedación fuera de la cama al día 1. Carga parcial de 10 kilogramos. Durante 10 días. Retirar la sutura a los 10 días e incrementar el apoyo de 10 kilogramos cada 2 días hasta la carga total. El control clínico y radiológico a las 6 semanas, posteriormente a los 3, a los 6 y a los 12 meses, hasta ser anualmente. Plan de cuidados de enfermería. Diagnósticos de enfermería. Etiqueta diagnóstica: dolor agudo. Características definitorias: expresa dolor. Factor relacionado: intervención quirúrgica, artroplasia de cadera. Etiqueta diagnóstica: riesgo de infección. Factor relacionado: procedimientos invasivos, cirugía de cadera. Etiqueta diagnóstica: riesgo de perfusión celular. Factor relacionado: inmovilidad. Resultados esperados no. Resultado: dolor agudo. Control del dolor. Indicadores: reconoce el comienzo del dolor, mantener a 3, aumentar a 4. Utiliza medidas preventivas, mantener a 3, aumentar a 5. Utiliza medidas de alivio no analgésicas, mantener a 3, aumentar a 5. Utiliza los analgésicos en forma apropiada, mantener a 3, aumentar a 5. Etiqueta diagnóstica: riesgo de infección. Resultado: recuperación quirúrgica o postoperatorio inmediato. Indicadores: presión arterial sistólica, mantener a 3, aumentar a 4. Presión arterial diastólica, mantener a 3, aumentar a 4. Presión del pulso, mantener a 3, aumentar a 4. Temperatura corporal, mantener a 3, aumentar a 4. Frecuencia respiratoria, mantener a 3, aumentar a 4. Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz. Resultado: conocimiento de trombos. Indicadores: signos y síntomas de trombos.
mantener a 3, aumentar a 4. Importancia del control de la presión arterial, mantener a 3, aumentar a 4. Efectos terapéuticos de la medicación, mantener a 3, aumentar a 4. Beneficios del ejercicio regular, mantener a 3, aumentar a 4. Vamos a ver las intervenciones de enfermería. Administración de analgésicos. Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y frecuencia del analgésico prescrito. Comprobar el historial de alergias y medicamentos. Determinar la selección de analgésicos narcóticos o no narcóticos o AINES según el tipo y la intensidad del dolor. Controlar los signos vitales antes y después de la administración de los analgésicos narcóticos. Atender las necesidades de comodidad y ayuda a la relajación y que favorezcan la respuesta analgésica. Control de infecciones. Instruir al paciente acerca de las técnicas correctas de lavado de manos. Utilizar jabón antimicrobiano para el lavado de manos que sea apropiado. Lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados de pacientes. Poner en práctica precauciones universales. Utilizar guantes quirúrgicos según corresponda. Limpiar la piel del paciente con un agente antimicrobiano apropiado. Asegurar una técnica de cuidados de heridas adecuadas. 3. Precauciones circulatorias. No aplicar presión ni realizar torniquetes en la extremidad afectada. Evitar lesiones en la zona afectada. Evitar infecciones en la herida. Instruir al paciente y a la familia acerca de la protección contra heridas en la zona afectada. Animar al paciente a realizar caminata para favorecer el desarrollo de la circulación en las extremidades inferiores. Muy bien, pues esto sería todo en cuanto al tema de la artroplastía total de cadera. Muchas gracias por su atención.